Hola, mi nombre es Montserrat Canseco y hoy te hablaré un poco sobre el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorectal hereditario no polipósico, es la causa hereditaria más común de cáncer colorectal y endometrial, y en menor medida se asocia con otras neoplasias malignas como los cánceres gastrointestinales y extragastrointestinales. Este síndrome se transmite de manera autosómica dominante. Es uno de los más prevalentes, representando el 3% de los pacientes con cáncer colorectal o de endometrio, y entre el 10 y el 15% de aquellos con tumores con deficiencia en la reparación de desajustes del ADN. El síndrome de Lynch se debe a mutaciones en los genes de reparación de desajustes, también llamados MMR. Los genes implicados aquí son el MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EpCAM. Los factores de riesgo para este síndrome son la herencia genética por las mutaciones anteriormente mencionadas, la historia familiar, ya que si 3 o más familiares de primer grado han tenido cáncer colorectal u otros cánceres asociados al síndrome de Lynch, en edades menores de 50 años se debe tomar en cuenta la presencia del síndrome. Y como tercer punto están los cánceres sincrónicos o metacrónicos. En cuanto a los mecanismos oncogénicos, tenemos que el síndrome de Lynch, en este síndrome, las mutaciones en genes MMR impiden la corrección de errores en la replicación del ADN, aumentando la carga mutacional en las células. Y bueno, también se producen alteraciones en los microsatélites, que son repeticiones cortas de ADN generando errores en genes supresores de tumores. Existe el modelo de los 2 golpes de Knudson, que nos dice que en personas con síndrome de Lynch, una copia del gen MMR ya está mutada desde el nacimiento y hay un segundo evento mutacional en la otra copia del gen MMR que desactiva completamente la función de reparación, iniciando el desarrollo tumoral. También existen diferencias entre los genes MMR y el riesgo de cáncer. Por ejemplo, el MLH1 y MSH2 tienen mayor riesgo de cáncer colorectal y endometrial, mientras que en el caso del MSH6 y PMS2 hay un riesgo más bajo y aparición tardía del cáncer. La detección temprana es crucial para reducir la mortalidad asociada al síndrome de Lynch. Se utilizan estrategias basadas en la historia familiar y pruebas moleculares. Todos los cánceres colorectales y endometriales deben someterse a pruebas de inmunohistoquímica y pruebas de inestabilidad de microsatélites para identificar deficiencias en MMR. También existen criterios como los de Amsterdam y Bethesda que permiten identificar familias con sospecha de síndrome de Lynch basándose en antecedentes familiares y edad de aparición del cáncer. También existen pruebas genéticas que están recomendadas para secuenciar los genes de MMR en personas con sospecha de síndrome de Lynch y pues confirmar la predisposición genética. Ahora, en cuanto al diagnóstico, existen la inmunohistoquímica, que analiza la expresión de proteínas MMR en el tumor, y si falta la expresión de MLH1 o PMS2, se puede indicar el síndrome de Lynch o metilación esporádica de MLH1. Si falta MSH2 y MSH6, indica mutación en MSH2. También tenemos la prueba de inestabilidad de microsatélites, que evalúan si el tumor presenta inestabilidad, que es un sello distintivo del síndrome de Lynch, y pruebas genéticas en sangre para confirmar las mutaciones germinales en los genes anteriormente mencionados implicados en este síndrome. En cuanto a la prevención y el tratamiento, tenemos que, dado el alto riesgo de cáncer en el síndrome de Lynch, se utilizan diversas estrategias de vigilancia intensiva, como la colonoscopia, que cada 1 o 2 años, desde los 20 a 25 años, en el caso del MLH1 y MSH2, o desde los 30 a 35 años, en el caso del MSH6 y PMS2. También existe la detección y eliminación de pólipos precancerosos y los exámenes ginecológicos, como la ecografía transvaginal y biopsia endometrial anual a partir de los 30 y 35 años. También se recomienda una endoscopia cada 3 a 5 años en personas con alto riesgo y un análisis de orina y citología anual en portadoras de mutaciones en MSH2.